como dijo el hermano Charlo, yo soy boliviano, nacido en Bolivia, y así que ya estamos aquí ya como un poco más de 6 meses en el pueblo. Y nos estamos acostumbrando a comer picante, así que, pero gracias a Dios estamos muy bien. Es una alegría poder estar aquí nuevamente. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias y hoy vamos a leer Juan 4. Está en el Nuevo Testamento. Es una lectura un poco larga, pero eh, vamos a leer. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 30. ¿Del 1 al 30? Sí, ¿todos lo tienen? Listo. Ok, bueno, leamos. Dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, así se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Le dijo Jesús, yo soy el que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid,
ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que tú nos guíes y también que nos ayudes a entender lo que hemos leído el día de hoy. Que tú, Señor, puedas obrar en nuestros corazones y esto, Señor, que sea de bendición para muchos niños. Todo esto, Señor, te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una de las historias que muchos hablan y a lo largo de la historia han habido muchos mensajes y es muy famosa esta historia. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es una historia muy interesante porque es la primera vez que Jesús habla con una persona que fuera de Galilea o fuera de Jerusalén. Era muy raro eso, ¿no? Pero aquí está Jesús hablando con una mujer de Samaria, ¿no? He dividido los versículos en 4 puntos. Y del versículo 4 al 15 lo he titulado El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a estudiar un poco eso. Y luego del 16 al 19, el encuentro de Jesús revela la necesidad que tenía esta mujer samaritana. Y luego del 25 al 26 vamos a ver el encuentro con Jesús reveló un Salvador para su necesidad. Y el último, el encuentro con Jesús llevó a compartir de su Salvador. Vamos a empezar entonces con el primer punto. En los primeros versículos del 1 al 4 vemos unos datos que nos da el escritor, que es Juan. Y en este evangelio nos da estos detalles interesantes para introducirnos al encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Estos detalles no son coincidencias, ¿no? Sino es que Dios estaba guiando y orquestando todo eso para que Jesús tenga el encuentro con esta mujer. Entonces leemos en el versículo 4, dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Existían varios caminos, como pueden ahí ver en el dibujo, en la tele, habían varios caminos, ¿no? Y yo hice una idea más o menos para que podamos tener cómo era en ese tiempo, ¿no? Leemos en el capítulo 3 que estaba Jesús en Jerusalén porque había ido a unas fiestas, la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús estaba en Jerusalén. Y así el Señor decide volver otra vez a Galilea. Ahí no, tenemos ahí Jerusalén y tiene que subir hacia Galilea. Luego, ahí vemos que habían varios caminos. Había uno por un costado, el otro por el otro lado, y había uno que iba recto, ¿no? Pero leemos también en algunos comentarios que dicen que los judíos no eran amigos de los samaritanos. Ellos no les gustaba tener un contacto con ellos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar un poquito más de por qué eso. Pero los judíos preferían no pasar por en medio de Samaria. Ellos evitaban como tener un acercamiento con los samaritanos. No los queremos. Y a veces pasa eso en nuestros países, ¿no? A veces no nos cae muy bien alguien de otra parte de nuestro país. Bueno, no sé, a veces pasa, en Bolivia pasa mucho eso. Pero lo mismo pasaba aquí con los judíos y los de Samaria. Ellos no querían estar juntos. Eran muy orgullosos y desprestigiaban mucho a los samaritanos. Entonces, pero Jesús sabía que tenía que pasar por Samaria, porque sabía el encuentro que iba a tener con esta mujer. Era necesario, nos revela
y lo que dice era necesario, nos revela que Jesús estaba destinado a encontrarse con esta mujer, ¿no? Entonces en el versículo 5 y 6 dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Nos da datos de dónde llega, ¿no? Y el versículo 6 nos dice también dónde llega en esa ciudad. Y se llega a Sicar, a una ciudad en Samaria. Pero llega, nos da más datos, llega a un pozo de agua, ¿no? Algo curioso es de que, bueno, en ese tiempo no tenían camiones, no tenían combis, no había carro, ellos tenían que caminar, ¿no? Y más o menos yo busqué en internet de que la distancia entre Judea y Galilea serían como unos 100, un poquito más de 100 kilómetros, y era caminando. Entonces, la distancia que recorrieron de Jerusalén a Sicar sería como la mitad más o menos, y serían como unos 58 kilómetros más o menos, que serían, según el internet, sería como ir caminando de aquí a Tlaxcala, y serían como 2 días caminando más o menos. Pero leemos que llegan aquí a Sicar, ¿no? Llegan como al mediodía, porque aquí nos dice la hora sexta. En ese tiempo ellos contaban, su horario era distinto al de nosotros, pero según lo que ahora podemos investigar y podemos saber es que más o menos sería el mediodía. Cuando nosotros estábamos viniendo aquí a la iglesia, vinimos caminando de Zabaleta, y el sol ahorita está bien fuerte, o sea, como mediodía. Más o menos a esa hora, Jesús y los discípulos llegan a este pozo, a Sicar. Entonces era un sol fuerte, estaban muy cansados, ¿no?, de caminar bastante. Entonces, en el versículo 7, del 7 al 9, vemos que aquí aparece una mujer. Aparece, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Bueno, en aquellos tiempos, las mujeres iban a sacar agua de un pozo para llevar a sus casas, para cocinar, para tomar, para hacer otras cosas. Pero algo interesante es de por qué no había nadie más en este pozo. Normalmente, en la cultura judía, siempre las mujeres esperaban que baje el sol, como a las 6 de la tarde, para recién ir a sacar agua. Nadie iba a sacar agua al mediodía por el sol, porque, bueno, era muy fuerte, no podían estar ahí, y el pozo en esos tiempos era como de 25 metros, entonces te tomaría bastante tiempo sacar agua. Entonces, pero ahí vemos que la mujer samaritana se acerca al pozo. No había nadie más. El versículo 8 nos dice que los discípulos se habían ido a buscar comida a otro lugar. Entonces, aquí sucede algo muy interesante. Como dice en el versículo 9, ¿no?, que los judíos no se trataban entre sí, entre ellos, no se querían, no se hablaban. Era ambos, tanto los samaritanos como los judíos. Entonces, sucede algo interesante. ¿Qué pasa? Jesús le habla a esta mujer samaritana, y Jesús le dice, dame de beber, ¿no? Vemos cómo Jesús empezó la conversación. Cristo siempre va a tomar la iniciativa al hablar. Pero la respuesta de esta mujer fue muy sorprendente. Como mencioné anteriormente, los judíos no se trataban bien, porque ellos antes eran parte del pueblo judío y se dividieron y bueno, se juntaron con otros pueblos. Entonces por eso los judíos tenían ese rencor contra ellos. No, ellos se han juntado con otras personas, no son parte de nuestro pueblo, no los queremos. Esto pueden leer, pueden anotarlo en 2 de Reyes 17,
para que puedan leerlo después en su casa. Por estas razones fue que los judíos no trataban bien a los samaritanos. Pero Jesús no. La acción de Jesús fue completamente diferente a lo que muchos otros judíos hubieran hecho. Tal vez los otros judíos ni siquiera le hablaron o se apartaban o tal vez la tratarían mal a la mujer. Pero la cosa es que esto jamás pasaría. Esta acción de Jesús llamó la atención de la mujer. Jesús es así, sobrepasa la cultura y los pensamientos que nosotros tenemos de él. Él se acerca y toma la iniciativa. En los versículos 15 vemos que ya empiezan a tener una conversación, ¿no? Y a veces nos pasa esta conversación, ¿no? Porque si empezamos a leer del versículo 10 al 15, podemos entender de que Jesús está hablando de una cosa, pero la mujer está entendiendo otra cosa. Y a veces nos pasa eso, ¿no? En la calle a veces uno está hablando con él y esa persona está entendiendo otra cosa y nosotros otra cosa. Mi papá le gusta mucho ver Cantinflas, ¿sabe? Estoy seguro que ustedes saben de Cantinflas, pero en Cantinflas a veces pasa esas situaciones, que él empieza a hablar de una cosa y la otra persona entiende otra. Pero esa misma idea está pasando aquí. Jesús empieza a hablar con la mujer samaritana y en el versículo 10 dice, Jesús le preguntó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces aquí Jesús le pide, ¿no? de beber, pero ella está pensando ella está pensando de algo físico, de esa agua, ¿no? Sí. Pero Jesús, interesante que está cambiando la conversación de algo normal a algo espiritual, ¿no? Entonces aquí vemos a Jesús pidiéndole agua, pero no solamente pidiéndole, sino le está diciendo, la agua que tú estás sacando, yo tengo una mejor agua para ti, una agua fresca. Jesús no estaba hablando de esa agua física, Jesús estaba hablando de una mejor agua, una agua viva. Cuando dice agua viva en esos tiempos, se refería a un agua fresca, un agua que nunca deja de correr, un manantial, por decirlo así. Pero vemos que aquí siguen teniendo la charla. La mujer está pensando en el agua física, pero Jesús está hablando del agua espiritual. Luego, en el versículo 13 al 14, Jesús aquí está hablando sobre una necesidad, ¿no? También vemos esto que dice, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos da sed? Me imagino que todos hemos experimentado una vez tener sed. Yo lo he experimentado muchísimas veces. En la Biblia leemos sobre una sed, pero no una sed como física, pero una sed eterna. Esta sed lo vemos en la Biblia, que por la caída y la desobediencia de Adán y Eva, esto pasó también a nosotros y toda la creación, nuestros cuerpos, todas las cosas lo mal que podemos ver son por causa de esta caída. Todo afectó. Y es por eso que también hoy tenemos esa sed, tenemos esos dolores o esas angustias, ¿no? Y esta sed eterna, que es a raíz de esta caída, siempre estamos constantemente buscando de llenar esa sed. A veces Jesús usa esta situación de tener sed para mostrarle que el agua que esta mujer estaba tomando no le iba a satisfacer. Y ahora quiero detenerme un poquito aquí y pensar un poco más de
¿No es esta la misma imagen que el mundo tiene hacia nosotros? Tal vez nosotros estamos tratando de llenar nuestra vida con algo que, con un agua que jamás va a satisfacer nuestra sed. Tal vez estás tratando de llenar tu vida con cosas o algo, ¿no? O alguien que no llenan, que no van a satisfacer tu vida. Déjame decirte que estás tomando el agua equivocado. Esto jamás va a satisfacer. Allá afuera hay muchas cosas que nos muestran que puede ser la solución, ¿no? En las novelas, en el internet, los influencers, los tiktokers, muchísimas cosas nos muestran un tipo de agua, ¿no? Para que nosotros podamos saciar esa sed. Pero si tú quieres esta agua que parece muy atractiva y muy buena, de muy buena calidad, parece, tienes que trabajar mucho porque nunca te va a saciar. Cada día tienes que esforzarte. Tú tienes que hacer todo para conseguir esa agua. Tú tienes que venir al pozo cada día para sacar la agua. Y jamás va a llenar la sed. Como leemos en el versículo 13, ¿qué es lo que Jesús dijo? Cualquiera que bebiera esta sed volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed más. Continuamos con el segundo punto, que es el encuentro de Jesús revela su necesidad. Ahora, interesante que el versículo 15, ahora es la mujer que le pide a Jesús, quiero esta agua, ¿no? Pero todavía ella sigue pensando, como que sigue pensando en algo físico. Ajá. En algo tangible, Ajá. material. Sí, pero es interesante que Jesús no se va, ¿no? Como que no deja ir la charla y, bueno, está bien, me voy, ¿no? Como lo hizo en los otros pueblos. En el capítulo anterior él habló con una persona muy inteligente, que sabía mucho de la Biblia. Y él habló con él y luego se fue para sanar. Pero no, aquí Jesús continúa la charla. Pero ella todavía no estaba captando lo que Jesús estaba queriendo decir. Entonces en el versículo 16, aquí vemos que Jesús continúa la charla. Dios quiere que ella entienda lo que Él quiere decir y le dice que hable a su marido. ¿No? Y yo me puedo imaginar ese momento, ¿no? de Jesús, que luego le dice, llama a tu marido y tráelo también. Imagino yo a la mujer samaritana agachando su cabeza, poniéndose triste, diciendo, ¿qué le digo ahora? ¿Qué le voy a decir? Pero ella fue bien honesta. Y la respuesta de la mujer, pues no tengo marido. Jesús había tocado el punto más difícil de su vida. Jesús sabía qué estaba pasando en su vida. Porque leemos que en Lucas 16, Él dijo también a los fariseos, más Dios conoce los corazones, ¿no? Entonces Él sabía su condición y su vida completa. Leemos el versículo 17, que dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad, la verdad. No leemos las razones exactas por qué tuvo varios maridos. Tal vez uno murió, o tal vez se divorció, tal vez fue rechazada por su marido, o tal vez ella estaba buscando algo con que llenar su corazón.
ella sabía que estaba incumpliendo algo que estaba establecido en la Biblia. Ella sabía que estaba cometiendo algo que al Señor no le agradaba. Y Jesús está aquí mostrándole su condición. Pero tal vez esta era la condición de que tenía bastante marido, había tenido varios maridos. Tal vez esta era la condición por la que ella iba al mediodía para sacar agua. Porque siempre en estos lugares muchas mujeres venían. Y tal vez este era el motivo, ¿no? Voy a ir al mediodía porque sé que nadie va a estar ahí. Tal vez no va a haber nadie que esté para juzgarme. No va a haber alguien ahí para decirme, o le va a juzgar por su pasado. Esa es la mujer que ha tenido varios maridos. O ella es la que está viviendo con una persona que no es su marido, ¿no? Tal vez por eso ella estaba yendo ahí a ese lugar. Este encuentro con Jesús le revela su condición, su pecado, su necesidad. Pero no se lo revela para condenarlo. Porque leemos lo que Jesús había dicho el capítulo anterior, en Juan 3, 17 al 18, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora la mujer samaritana está entendiendo un poco quién es esta persona con la que está hablando. Alguien que sepa su vida completamente, que le diga sin conocerlo, que le diga todo lo que ella ha hecho. Es alguien que debe tener superpoderes, ¿no? O alguien que tiene poderes sobrenaturales o divinos. Ella está entendiendo y ahora está conectando todo. En el versículo 19 le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Ahora ya esta persona, la mujer samaritana está captando, no, esta persona es alguien diferente a los judíos que normalmente pasan por aquí, tal vez no nos hablan, nos miran feo, pero no, este Jesús es diferente. Continuamos con los versículos 20 al 24. Tal vez podemos pensar que la mujer quiere desviar la conversación. Ella no quería hablar de su triste vida. Seguro ella se dio cuenta que como ella sabía de que muchos judíos iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Seguro ella dijo, no, seguro ellos están volviendo, ¿no? de esta fiesta. Entonces, del versículo 20 al 24, Jesús hace esta declaración que a veces es un poco confusa, ¿no? ¿Por qué ahora ella cambió de charla? ¿Por qué está preguntando del lugar de donde ellos van a adorar? De los judíos donde están yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, a la fiesta de la Pascua. Y entonces ella le dice, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y ahí vemos la declaración que Jesús le dice, ¿no? Dice, prácticamente estaba diciendo esto, ¿no? Que Jesús, con la venida de Jesús, ya no íbamos, ya los samaritanos ni los judíos necesitan como ir a un lugar para adorar o hacer sacrificio, sino con la venida de Jesús
en todo lugar, en todo, en todo el mundo, van a haber personas que van a adorar a Dios. Y las personas que Dios está buscando es aquellas personas que le adoren, que sus vidas sean de una completa adoración cada día en sus trabajos, en sus vidas, viviendo de una manera agradable al Señor. Entonces Jesús hace esta declaración, ¿no?, de que Dios quiere, porque Él mira nuestro pensamiento, nuestro corazón, y Él conoce de cómo nosotros estamos. Entonces Él conoce nuestros corazones y quiere que nosotros adoremos y vivamos nuestras vidas en constante adoración a Él, ¿no? Por eso, pero Jesús está hablando como algo general, ¿no? Que en todo el mundo van a haber personas, aquí en México, en Bolivia, en China, en muchos lugares van a haber personas que el día de hoy o en la semana, pero todos los días, están siendo testigos de lo que Cristo es. Entonces, pero luego continuamos con el siguiente punto, que es el encuentro de Jesús reveló un Salvador para su necesidad, ¿no? Después de esta declaración, es interesante lo que dice esta mujer, ¿no? En el versículo 25, ella dice: sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer sabía de que vendría el Mesías. Los samaritanos sí tenían alguna parte del Antiguo Testamento y ellos también leían. Y toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla sobre que iba a venir alguien para poder salvar al pueblo de Israel, este Mesías. Y ella dice, ¿no?, yo sé que ha de venir. O sea, sí he escuchado eso, sí tengo conocimiento, ¿no? Pero es interesante que ella sabía, pero no le conocía, ¿no? Y muchos ahora pueden saber de que hay un Salvador, pueden saber de que existió Jesús, pueden saber de que hay una manera como salvarse, pero déjame decirte que saber no nos salva, ¿no? Esta mujer sabía del Mesías, pero su vida estaba alejada completamente de él, ¿no? Sabemos ya su pasado, un poquito. El prometido en la palabra de Dios y todo el Antiguo Testamento hablan de este Mesías. Toda la Biblia habla de este prometido. Y también de este prometido se celebra en Navidad. Es aquí donde Cristo no solo se revela a esta mujer samaritana, sino hoy se nos revela aquí, y hoy se nos revela, y cada día se nos revela. El Hijo de Dios dejó su lugar en el cielo y se hizo hombre. Él tomó nuestra carne para decirle a esta mujer y decirle hoy a ustedes que tu pecado yo lo llevo, tus vergüenzas, tu soledad, tu rechazo, tu miseria, yo lo llevaré en tu lugar. Esto es lo que vino a hacer Cristo. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús se acerca a este tipo de personas, ¿no? Lucas 19. Lucas 19:10. Jesús se acerca a este tipo de personas. Jesús no ha visto lo bueno que era. Jesús no ha visto lo bueno que tú eres también. Él te ha amado, no porque te portas bien,
No, Dios se acerca a ti a pesar de lo que tú eres y cómo tú eres. Él te ha amado en el peor estado que estás, tal como lo hizo con esta mujer. ¿Y cómo lo ha hecho? Estos amigos lo hizo en la cruz del Calvario. Él vino y Él se entregó completo, no un poco, completo, donde Él llevó sobre su espalda todo su pecado, todo tu pecado, todo lo que tú y yo tenemos que sufrir. En Isaías 53:4, Él dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Déjame decirte que si tú no has tenido este encuentro con Dios, si ya lo has tenido, si no lo has tenido, este encuentro con Jesús, tu final será triste. Porque dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso este Cristo viene a ti hoy para decirte: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que sacia la sed. Yo soy el único que te puede salvar de tu condición. Lo único que dice Jesús es: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree, el que pone su confianza en mí, solamente en mí. Si me pides un consejo, el único consejo que yo te puedo dar es que cree en Jesucristo como creyó esta mujer. Este Jesús tiene el poder para perdonarte. Y no necesitas hacer nada, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Interesante lo que pasa después con la mujer. Ahora vemos el encuentro con Jesús. Llegó a compartir de su Salvador. En el versículo 28 vemos que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer samaritana había encontrado a Cristo, al Salvador, al prometido. Esta mujer creyó que éste podía saciar su sed. Esta mujer no se quedó con esta verdad en su casa. Ella lo compartió con ellos. Y me gustan los detalles que dice siempre el escritor de Juan, que ella dejó su cántaro. Dejó su cántaro y se fue. No le importó su vergüenza. No le importó lo que iban a decir las otras personas de su pasado. Ella dejó su cántaro y se fue. Fue a la ciudad porque su vergüenza, todo lo mal que ella había hecho, entendió que Cristo lo iba a llevar en la cruz. Ella se fue a avisar que había encontrado a su Salvador. Y el resultado es maravilloso. Muchos llegaron a creer en Jesús. El versículo 39, en el mismo capítulo, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más
por la palabra de Él. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Interesante cómo el afecto de parte de Dios por ir a estos lugares, ¿no? Lugares donde están bastante alejados, ¿no? del Señor. Pero ella tenía un poco de conocimiento, ¿no? De que iba a venir el Señor. Y otro dato interesante es de que no necesitas memorizarte completamente la Biblia para poder hablar de tu Salvador. El Señor usa personas quebradas como esta mujer. El Señor usa personas que han tenido mucho pecado para que puedan dar a conocer a Él. Cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas en nuestras casas, con nuestros vecinos. Que nosotros podamos también tomar este mismo ejemplo y que lo hagamos también con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de la escuela, en la universidad, con nuestra familia. Si vivimos acorde a lo que Cristo ha hecho por nosotros, muchos van a preguntarte qué ha pasado en tu vida. Y esta es una buena manera para compartir lo que Cristo, qué fue lo que Cristo vino a hacer. Comparte lo que Cristo hizo, comparte de que Cristo murió y resucitó para salvar a pecadores, como tú y yo somos, que nos pide que creamos en Él como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Que el Señor nos guíe en esta semana también para ser como esta mujer samaritana, de que podamos compartir con la verdad que Él nos da y el consuelo que es para nuestra vida. El hermano también me pidió que comparta un poco de lo que nosotros estamos haciendo acá. Y nosotros estamos trabajando, ¿no?, con iglesias, ayudamos a las iglesias a poder crecer en aprender más de esta historia, de cómo esta mujer samaritana tenía ese deseo de compartir su Salvador. Entonces nosotros ayudamos a la iglesia que también ellos puedan crecer en esta área, ¿no?, de tener siempre este mismo deseo de compartir con otros de nuestro Señor Jesús. Entonces, es interesante que nosotros podamos celebrar Navidad, ¿no? Pero hay muchos otros lugares que no celebran Navidad porque tienen otra religión, el Islam, o tienen otros, o prácticamente no creen en Jesús, ¿no? Y nosotros trabajamos también en apoyar a misioneros a que ellos puedan ir a estos lugares donde casi no hay iglesias, lugares donde no se puede incluso ni reunir así, porque hay un constante persecución. Entonces, queríamos mostrarles un video de la agencia Avan, que es una organización que ayuda a las iglesias a enviar estos misioneros a estos lugares. Entonces, personas en el mundo y casi 5.000 millones que aún no conocen a Jesús. Hola, mi nombre es Andrea de Ruiz y soy la directora de movilización del Departamento de Hispanoparlantes en Avan. El fin de Avan es glorificar a Dios por medio de la plantación y desarrollo de iglesias en los lugares menos alcanzados del mundo.
Actualmente somos casi 500 misioneros de cientos de iglesias trabajando en 50 países. Como agencia misionera, queremos acompañarnos como iglesia, junto con el candidato, en los siguientes pasos: afirmar el llamado de Dios a las misiones transculturales, entrenamiento, levantamiento de fondos, salida al campo y cuidado integral del campo. Si conoces a alguien en tu congregación con el llamado a las misiones transculturales, puedes referirlo a nuestra página avantespañol.org y en la sección de ir usa el botón Queremos conocerte. Esto le pondrá en contacto con nuestro equipo. Únanse a nosotros en hacer discípulos entre los primeros interesados. Si tienen Facebook o Instagram, también pueden buscar Avant Español y ahí pueden ver lo que nosotros también hacemos videos y para recursos para que uno pueda crecer, aprender más de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, gracias por su atención. Entonces, ustedes aquí en México lo que hacen es ayudar a los misioneros en México para que manden. Sí, a las iglesias para que envíen misioneros bueno, hay lugares en Medio Oriente y Asia. También en Europa hay algunos lugares, ¿no? Pero ahora está enfocado más que todo en Asia, Filipinas. Hay unos hermanos que reciben a los misioneros y ellos pueden también apoyar en toda su etapa en los ministerios que hay ahí para de distintas maneras. También muchos a estos lugares van con sus trabajos. Si eres médico, vas como médico. Si eres, no sé, tienes alguna profesión, vas con tu profesión, porque no puedes decir, como cuando nosotros vinimos aquí, bueno, somos misioneros. No, en esos lugares, en esos países, no se puede. Entonces tú tienes que ir con una profesión, ¿no? Entonces, sí ayudamos a las iglesias no solamente a crecer en el área de misiones, en compartir con otros el evangelio, sino también con entrenamiento para sus misioneros y que puedan recibir ayuda también. Bueno, pues que Dios les bendiga y les use. Gracias. Entonces ustedes le explican a las diferentes iglesias en qué consiste esto, para que la iglesia vea si hay personas de entre ellos que tengan el llamado para ir como misioneros y ustedes coordinan para ayudarlos. Sí. Les ayudan a elegir el destino. Sí, también. Tal vez tienen una idea, pero no tienen muy claro. Yo quiero ir a Medio Oriente, pero no sé exactamente el país. Sí. O yo quiero ir a China, pero no sé qué parte de China. O yo quiero saber si soy médico, si soy matemático, si soy X profesionista, ¿dónde puedo colaborar? Sí, hay mentores que trabajan con una persona que cuando dice, quiero ir a misiones, pero a veces no saben muy bien, ¿no? Hay un proceso de mentoreo donde depende, puede ser hasta un año, depende, pero van trabajando junto con la persona y un mentor para definir todo eso. Pero supongo que también están en coordinación con la iglesia de donde es originario esta persona. Sí, normalmente. Para estar informando los avances, sí. los logros. Sí, y ver, también me imagino que la iglesia tiene que poner los recursos para que esta persona sea enviada. Sí, exacto, ayudar no sé en qué porcentaje, en qué medida. O si la organización pone algo de los recursos que se necesitan para que el obrero esté en ese lugar. Sí, el proceso de levantamiento de fondos también es la parte que ayudaban, pero cada obrero tiene que levantar sus fondos, no desde la iglesia, pero también diferentes personas o diferentes iglesias para tener el sustento. O sea, puede ser que la iglesia diga yo apoyo con una parte, sí, pero también el obrero tiene que decir yo ya conseguí a tal persona o a tal organización que también me va a apoyar y eso reúne sus fondos para poder seguir. Entonces, estando allá no hay nadie que lo sustente. Tiene que haberlo sustentado la iglesia o alguna otra persona desde su país de origen. Más sí. Sí, normalmente si es que se le acaban los recursos. Bueno, en realidad es los recursos le van dando cada mes, ¿no? Entonces sí tiene que tener apoyadores, ¿no? Mensuales el misionero para que pueda ya sustentarse, pueda continuar su labor allá. Entonces
alguna vez en la iglesia lo hacen, pero hay otros que comparten eso en la iglesia de 1%, y hay otras hermanas o familiares o amigos que quieren apoyarle a él en misiones. Bueno, pues gracias por compartir, ¿eh? ¿Qué no puedes terminar con una palabra de oración? ¿Sí? Padre, te doy muchas gracias porque pudimos ver este pasaje de cómo tú cambiaste esta vida, cómo tú sabes todo de nuestra vida y puedes darnos agua viva. Gracias por el privilegio de conocerte. Te pido que podamos compartir con otros, así como lo hace Juan Pablo y su esposa, animar a otros a dar a conocer tu mensaje. Bendícelos y úsalos. Y te pedimos que bendigas esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.